¿Qué tal amigos de Sin embargo? Gracias por acompañarnos como cada semana en este espacio informativo y de análisis en el cual compartimos nuestro trabajo y les agradecemos muchísimo que ustedes lo compartan y lo recomienden con sus familiares y sus amigos, pues de esa manera nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Una de las grandes mentiras que la oposición se empecina en difundir es la que afirma que Morena, el partido Morena mayoritario en las dos cámaras y con la presidencia de la República, se está convirtiendo o ya se convirtió en un partido autoritario que dicen con toda la malicia del mundo que Morena es un partido que se parece mucho al PRI de los años 70. Sin embargo, hay elementos para documentar que esa presunción, además de maliciosa, es exagerada. Un sofisma, explica la Real Academia Española de la Lengua, es una razón o argumento falso con apariencia de verdad, como el que esgrimen quienes advierten desde los medios de comunicación y desde la oposición que la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para disminuir el número de plurinominales en las cámaras de diputados y senadores, así como reducir el subsidio a partidos políticos y bajar el costo del aparato electoral del país, podrían llevarnos a vivir en un régimen de partido único como el que el PRI impuso a los mexicanos durante 7 décadas. Advierten que Morena se ha convertido en un partido autoritario que pretende perpetuarse en el poder. Sin embargo, entre el régimen autoritario, tramposo, corrupto y ladrón del PRI, asociado con el PAN, que se robaba las elecciones y que pasaba por encima de la voluntad popular, a un régimen de la Cuarta Transformación, que llegó al poder con el respaldo real, claro y concreto y aplastante de la mayoría de los votantes, hay diferencias sustanciales. El problema para la oposición, para la derecha recalcitrante y los medios de comunicación convencionales, rencorosos, manipuladores y mentirosos, es que la oposición se ha derrumbado de tal manera que ni sumando todas sus fuerzas PAN, PRI y Movimiento Ciudadano podrían derrotar a Morena. Y la única razón es porque la mayoría de los mexicanos rechaza a esos partidos hipócritas que se desgarran las vestiduras juzgando a la Cuarta Transformación como un gobierno que convertirá a México en una dictadura, cuando finalmente, después de más de 70 años de trapacerías priistas y después de dos fallidos sexenios panistas, terminaron jugando políticamente al amparo del mismo membrete y defendiendo las mismas abyectas causas. Y los números no mienten. Con plurinominales y sin ellos, la oposición en México está desfondada y la sobrerepresentación que le reclaman a Morena es la sobrerepresentación que por lo menos hasta ahora les ha permitido sobrevivir. Vamos a los datos. En los años 70, el PRI era el partido único, apéndice del gobierno durante más de 70 años, en tanto que los organismos electorales eran administrados por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral, así como era perversamente natural la manipulación del voto al antojo del mandatario en turno, lo que permitió al revolucionario institucional ganar elecciones presidenciales con porcentajes desmesurados, como el 89,81% que encumbró a Adolfo López Mateos en 1958, el 87,69% que le dio el triunfo a Gustavo Díaz Ordaz en 1964, el 88,81% con el que llegó al poder Luis Echeverría Álvarez en 1970 y el desmesurado 91,90%
que presumió en su victoria José López Portillo y Pacheco en 1976. De ese nivel era la manipulación que el PRI hacía de las elecciones presidenciales. Pero la merma electoral del PRI empezó a reflejarse a partir de los comicios presidenciales de 1982, cuando el gris tecnócrata Miguel de la Madrid Hurtado apenas llegó al 68.43% de los votos y Carlos Salinas de Gortari sufrió para imponerse mediante un resultado fraudulento en 1988 al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con un porcentaje del 50.56% de los sufragios. El desgaste del PRI y de su partido aliado y comparsa, el PAN, se reflejó en una caída significativa de sus porcentajes de votación. En 1994, el oscuro tecnócrata Ernesto Zedillo Ponce de León sumó el 48.69% de los votos para llegar a la presidencia. En el 2000, el panista Vicente Fox Quesada, como presunto beneficiario de una cuestionada negociación con el gobierno de Estados Unidos, apenas tuvo el 42.52% de los votos. En el 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, considerado presidente espurio por un amplio segmento de la población, apenas tuvo el 35.89% de los sufragios, en comicios que se presume le fueron robados al candidato perredista Andrés Manuel López Obrador. En el 2012, el PRI basó su campaña presidencial en el uso excesivo de recursos ilícitos, en la compra de votos y un apoyo mediático inequitativo en favor de Enrique Peña Nieto, quien sumó el 38.21% de los sufragios. El dato relevante es que en 2018, con todos los factores en contra, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia y sumó el 53.19% de los votos. Un porcentaje que no había obtenido ningún candidato presidencial ganador de las elecciones en los anteriores 30 años, lo que documentó un apoyo aplastante de la población que ató de manos cualquier intento de manipulación o fraude de las autoridades electorales. Y en los comicios del 2024, el porcentaje de triunfo para la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó al 59.75%. La diferencia es muy simple. Tanto Claudia como Andrés Manuel llegaron al poder con un amplísimo respaldo popular real, verdadero, muy lejos de los números manipulados e inflados del PRI y de las elecciones producto de las concertaciones y truculencias de los candidatos panistas. Habría que recordar que el 8 de julio de 2017, en declaraciones publicadas por el periódico Reforma, Manuel Bartlett Díaz, quien en 1988 era secretario de Gobernación y al mismo tiempo presidente de la Comisión Federal Electoral, afirmó que Carlos Salinas de Gortari no ganó la elección presidencial de ese año al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bartlett Díaz precisó que no fue por medio de fraude cibernético, sino por la manipulación de cifras y después por la destrucción de las boletas tras un acuerdo del PRI con el PAN. Aseguró Bartlett Díaz que la mejor prueba de que Salinas de Gortari no ganó es la forma desesperada en que se entregó al PAN para que en la Cámara de Diputados
erigida como colegio electoral, lo reconocieran como presidente electo y meses después se quemaron las boletas que eran la prueba del fraude que se cometió en esos comicios de 1988. En el 2017, Manuel Bartlett lo dijo, Salinas no ganó la elección. En su conferencia mañanera del 24 de enero del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el triunfo del panista Fox Quesada en el año 2000, cuando era presidente del Instituto Federal Electoral José Goldenberg, ese triunfo fue producto de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León. Afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo que cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de 40,000 millones de dólares para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, la famosa crisis económica de 1994, negociación que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León gestionó personalmente, se le exigió al mandatario mexicano el compromiso de propiciar la transformación democrática, la transición democrática, y que para ello el PRI dejara de gobernar y le entregara la presidencia de la República a la oposición en el año 2000. El candidato perdedor, ahora por el PRD, fue nuevamente Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En el fraude electoral del 2006, el presidente del Instituto Federal Electoral era Luis Carlos Ugalde, quien llegó a esa posición respaldado por la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, quien respaldó el triunfo del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y luego tuvo un papel relevante como aliada de su gobierno. Perdió la contienda, ustedes lo recuerdan, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, por una diferencia insignificante de votos. Leonardo Valdés Zurita fue presidente del Instituto Federal Electoral durante los comicios del 2012, que le dieron un cuestionado triunfo al priista Enrique Peña Nieto sobre López Obrador. En 2018, López Obrador ganó la presidencia de la República en unos comicios donde la diferencia en su favor fue tan aplastante que hizo imposible cualquier maniobra del presidente del ahora llamado Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. La evidente parcialidad de Valdés Zurita y de Córdoba Vianello ha quedado evidenciada en su apoyo incondicional a la promoción de un nuevo partido político que se llamaría Somos México, impulsado por la Marea Rosa, que encabeza el empresario Claudio X González, de la cual también forman parte los residuos del Partido de la Revolución Democrática, aliado en los comicios del 2024 con el PRI y con el PAN, y que se siguen tapando con la misma cobija. Una prueba evidente de la fortaleza electoral de Morena y del voto popular real y mayoritario que le respalda es que entre 2018 y 2023 Morena ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y 21 gubernaturas. Súmele usted: Morelos, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Estado de México. Esas 21 gubernaturas las ganó Morena justamente en ese periodo del 2018 al 2023. Y además, todo esto, estos triunfos de Morena ocurrieron pese a la evidente hostilidad del presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello,
y su incondicional secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Es decir, los triunfos de Morena se construyeron con el apoyo popular y aún teniendo en contra a las autoridades electorales del país, a diferencia de cuando el PRI manipulaba todas las estructuras electorales. En las elecciones presidenciales del 2018, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, solo perdió uno de los 32 estados del país. La oposición solamente le pudo ganar en Guanajuato. Y en los comicios del 2024, la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo únicamente fue derrotada en una de las 32 entidades federativas del país. En este caso, hablamos de Aguascalientes. En la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa, el domingo 2 de junio del 2024, Morena y sus aliados lograron 256 victorias para un 85.33% de efectividad, mientras que PRI, PAN y PRD sumaron 42 triunfos de mayoría relativa para un porcentaje del 14%. La coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 60 de 64 senadurías de mayoría relativa, dos por cada estado del país en 30 estados de la República para un porcentaje de efectividad del 93.75%. De esas dimensiones es el respaldo popular que tiene el partido Morena. Por supuesto que la afirmación de que Morena es el PRI de los 70 carece de sustento, pues los votos con los que ganó en el 2018 y en el 2024 reflejan un auténtico respaldo popular mayoritario. Son verdaderos, como también es verdad el derrumbe profundo de la oposición. En las democracias la mayoría manda. La reforma electoral que pretende la presidenta Sheinbaum Pardo es totalmente legítima, pues tiene el respaldo de la mayoría de los mexicanos que apoyan a su gobierno en las cámaras de diputados y senadores. Gracias, amigos, por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.